Ratio et Revelatio. 2 libros disponibles en versión digital: Anticristo y 100 sentencias. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Todos aquellos que se están reuniendo en estos momentos, se están congregando a través de estos medios, preparen la escritura, preparen la Biblia, porque vamos a usar mucho texto bíblico, que es lo que tenemos que usar para probar la verdad y desarticular el error. ¿Ok? Hoy vamos a ver algo que parece muy obvio, muy sencillo, pero como decía hace unos segundos, nosotros mismos lo hemos tornado una tormenta cuando no lo es. En la medida en que vaya desarrollando los textos bíblicos que vamos a analizar, ustedes van a ir abriendo su percepción y ir entendiendo muchas cosas que aparentemente no están claras, pero lo vamos a ver clarito como el agua con la ayuda del Espíritu Santo. Así que quiero ayudarme de un texto, ayuda de memoria que tengo acá, pero los textos bíblicos los vamos a ir leyendo ustedes y yo, y vamos a ir comentando de manera muy didáctica para que ustedes puedan de alguna manera tener la comprensión plena, ¿ya? Esta transmisión se está grabando y va a ser subida íntegramente a los canales de YouTube y también a Facebook. Así que aquellos que se pierden este programa en vivo, pues pueden después verlo de manera diferida en nuestro canal de YouTube. Bueno, lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las 3 personas. Vamos a ver esto de las 3 personas. Vamos a aclarar bíblicamente y vamos a identificar bíblicamente a las 3 personas. ¿Ok? Así que el propósito de esta clase de hoy consiste en subrayar el punto que vimos en el 13º video. A aquellos que nos están siguiendo sistemáticamente video a video y que han seguido toda la línea de estudio, pues ya estarán ya a esta altura firmemente establecidos y podrán comprender lo que yo voy a explicar ahora, ¿ok? Así que el propósito de este estudio hoy día es justamente reafirmar lo que ya introdujimos en el video anterior, el 13º video. ¿Ya? ¿Qué cosa fue lo que vimos en la clase pasada? Que el hijo, ahora pongan atención, dejen de hacer todo lo que están haciendo, porque si se distraen un segundo, se van a perder todo el hilo de lo que tengo que explicar, porque para este tema hay que poner todos los sentidos alerta, ¿ok? Para que no se les escape nada. Si entendemos bien este tema y lo comprendemos, vamos a estar capacitados para enfrentar a los herejes que intentan perturbar nuestra fe. Así que lo que dijimos era de que el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Está claro eso? Quiero aclarar este punto porque ando en movimiento herético diciendo que el Espíritu Santo es Cristo mismo. Y supuestamente no hay base bíblica para eso. Cuando en realidad hay mucha base bíblica para eso. Demasiada. Solo que la base bíblica que nosotros vamos a utilizar es en gran medida la misma base bíblica que utilizan los herejes. ¿Cuál es la diferencia entonces? Si ellos usan esos textos bíblicos, nosotros también los vamos a usar los mismos. La gran diferencia no tiene que ver en citar o no citar textos, ¿vale? El engaño no consiste en que
falta texto, no hay texto, tienen textos de apoyo o no tienen textos de apoyo. El tema no es ese. El tema es que los textos que se están ocupando están siendo mal interpretados. Esta es una controversia que tiene que ver con la interpretación. Es un conflicto exegético. Es un conflicto exegético. ¿Ok? ¿Ok? Así que vamos aclarando eso. Este conflicto con Babilonia, este conflicto con la herejía, no tiene que ver con la falta de texto bíblico, no tiene que ver con una escasez de fundamento escritural, no, tiene que ver con una mala interpretación, una mala aplicación y una confusión respecto a conceptos o expresiones bíblicas. ¿Okay? Estoy tratando de explicar todo con manzanitas porque no saco nada con ponerme muy técnico, ¿verdad? Para hablar muy teológico, porque ¿qué gano con eso? En lucirme, ¿verdad? Decir, oye, mira qué hábil Walter, ¿verdad? Mira qué inteligente. No, no, no. Eso a mí no me interesa. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan, ¿vale? Por lo tanto, como buen profesor que he sido llamado a ser para este tiempo del fin, pues tengo que buscar las mejores herramientas pedagógicas y ideármelas para poder hacer digerible lo que tiene cierta solidez. ¿Ok? Así que este conflicto, vuelvo a repetir, este zarandeo, este conflicto, no tiene que ver con la ausencia de texto, la falta de texto, sino con la mala interpretación del texto y con la torcida comprensión de expresiones bíblicas. ¿Ya? Quiero que, por lo tanto, el esfuerzo de quien habla va a estar en dar una correcta interpretación del texto y sus expresiones en armonía con el cuerpo, con todo el cuerpo escritural en general. ¿Ya? Dicho eso como introducción, voy entonces a pasar a desarrollar un poquito esto. Esto le va a sonar un poquito como trabalengua, pero tienen que acostumbrar el oído a este tipo de argumentación, a este tipo de debate, a este tipo de retórica, ¿vale? Porque esto nos va a servir como ejercicio intelectual para poder combatir y contrarrestar en un debate oral a los herejes. Los herejes, como están obsesionados, están fanatizados con este tema, pues nos llevan ventaja porque pasan metidos en este tema. Se memorizan los textos, los argumentos y entonces cuando tú discutes con ellos como metralleta te lanzan los textos, ¿verdad? Incluso tienen los textos hechos y te los mandan por WhatsApp porque ya la han recontra leído, recontra estudiado y nos llevan ventaja. Nosotros recién nos estamos insertando en este tema para poder enfrentarlo. ¿Ok? Así que, pues, dicho estas cosas generales, vamos a repetir algo que ya habíamos dicho. El Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo, no es el Espíritu Santo. ¿Les quedó claro? El Hijo no es el Espíritu Santo. A contrario sensu, el Espíritu Santo no es el Hijo. O sea, si yo no comprendo eso, voy a caer otra vez en esta retórica engañosa de los herejes modernos. El Hijo no es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no es el Hijo. El Hijo. ¿Ok? El Espíritu Santo tampoco es el Padre y el Padre tampoco es el Espíritu Santo. Pero cada uno es distinto del otro. Noten las premisas que estoy estableciendo, pongan atención. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Hijo. El Espíritu Santo no es el Padre. Sino que cada uno es Dios.
Ay, usted me dirá, entonces son tres dioses, ¿verdad? Porque esa es la acusación que el hereje le hace al cristiano. Ah, ustedes creen en tres dioses, son politeístas, ¿verdad? Son, ¿cómo me dijeron a mí? Triteístas, son triteístas y utilizan mal la palabra Trinidad, entonces nos dicen trinitarios, como si la palabra trinitario fuera una palabra mala, como si la palabra Trinidad fuera una palabra maléfica. Lo que están haciendo ellos es mal utilizarla. Es como cuando un cristiano institucional, un cristiano corporativo, te dice, ah, tú eres un reformista. La palabra reforma o reformista no tiene nada de malo, pero utilizan la palabra como una etiqueta para relacionarte con algo malo. O sea, convierten una palabra inocente en una acusación. Oye, me estoy tomando todo el tiempo del mundo porque quiero que esto quede claro. Yo lo que tengo que hacer, si hay algún hermano en este momento que me está escuchando y está enredado con estos temas, esto que estoy argumentando le va a servir para desenredarse. ¿Vale? Pongan atención. Pongan atención. Los herejes acusan a los cristianos, a nosotros los cristianos, de ser triteístas, de ser politeístas, de creer en tres dioses. Porque creemos en la personalidad e individualidad de las tres personas de la deidad. Entonces nos dicen, es que ustedes creen en tres dioses, son politeístas, y nos empiezan a relacionar con los egipcios, y nos mandan fotos, han visto ustedes por WhatsApp y por Facebook, que nos envían fotos, mira, Horus, Isis, ¿verdad? Ustedes creen en tres dioses, ¿verdad? Porque creen en tres personas. Nada que ver con eso. Nos están enredando. ¿Ok? Ellos utilizan una palabra, por ejemplo, la palabra Trinidad, que no tiene nada de malo, y la convierten en algo malo para señalarte, como decía, tú eres trinitario, o sea, como que tú eres, como que adheriste a una ideología pagana, y eso no es verdad. Vuelvo a repetir el ejemplo para aquellos que se están conectando. Es como cuando el cristiano corporativo, institucional, acusa a su hermano y le dice, tú eres reformista. La palabra reforma o reformista no tiene nada de malo, es una palabra que está en el diccionario. Pero utilizan la palabra como una ofensa. Utilizan la palabra como una etiqueta, como si la palabra reformista quisiera decir apestoso. Bueno, el hereje hace lo mismo con la palabra Trinidad. Utiliza la palabra Trinidad, o triteísta, o trino, o triuno, que son todas derivaciones de una misma palabra, pero utilizan esa palabra Trinidad para señalarte como que tú eres pagano, politeísta, eres malo, estás contaminado, eres Babilonia. Y la palabra Trinidad es una palabra totalmente inocente, es una palabra que está en el vocabulario común y corriente de cualquier literatura. Así como yo digo dual, dos, así como yo digo mono, uno, pues voy a decir trino, tres. O voy a decir cuádruple, cuatro. Son palabras que cuando digo cuádruple, ¿qué quiero decir con palabra cuádruple? Cuatro. Cuando digo dual, ¿qué quiero decir? Dúo, dos. El dúo cantante, ¿verdad? El dúo que va a alabar al Señor, son dos, dúo. Pero nadie me va a acusar a mí, tú eres un dúo, ¿verdad? Tú eres un dúo. Como si la palabra dúo fuese malo. No, son palabras, simplemente palabras que como toda palabra, como lenguaje, quieren describir una realidad. Por lo tanto, la palabra Trinidad no es mala, es una palabra. Pero los herejes han convertido esa palabra inocente en algo malo, con una connotación negativa, como decirte trinitario, es como, es como reformista, es como que lo peor ser reformista. No. Ojalá todos fuésemos reformistas. Ojalá todos fuésemos trinitarios. Porque la palabra trinitario describe una realidad. En este caso, una realidad bíblica, una realidad espiritual. Y cuando digo
reformista o reformador, eso no es tener peste. La palabra reformista o reformador quiere decir, ¿verdad? Quiere describir a alguien que ha hecho cambios o promueve cambios. ¿Ok? De ahí se le llama a estos grandes líderes religiosos del siglo XVI los reformadores. Pero resulta que ahora la palabra reformador es mala. Es como tener tiña, qué sé yo, peste, ¿verdad? Bueno, de la misma manera nos han metido miedo con la palabra Trinidad. Entonces cuando usted dice, no, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, eres trinitario. Entonces como que, y están logrando psicológicamente amedrentarnos, asustarnos. Entonces ya no decimos públicamente yo creo en la Trinidad, porque nos han hecho creer que si tú crees en la Trinidad, o tú dices yo soy trinitario, o creo en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, yo creo en las tres personas de la deidad, divinidad o trinidad, entonces prácticamente me estoy haciendo católico. Yo soy católico, soy pagano, vengo de Roma, Babilonia. Que no nos metan miedo, que no nos amedrenten. Eso es un ataque muy astuto, bajo, sucio que nos están haciendo, porque ese es un método del mundo. El mundo ataca así. Por ejemplo, cómo el neomarxismo está atacando la libertad de expresión. Si tú opinas que no eres partidario o estás en contra del matrimonio homoparental o matrimonio homosexual, el hecho que tú opines que no estás de acuerdo con el matrimonio homosexual no quiere decir automáticamente que tú odias a la persona que practica la homosexualidad. ¿Verdad? Hay que hacer una diferencia. Bueno, hoy en día, para poder coartar tu libertad de expresión y tú no te expreses libremente y digas yo no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, automáticamente se te acusa de homofóbico. Entonces cuando yo opino no estoy de acuerdo con el matrimonio homosexual, homofóbico. ¿Te das cuenta? ¿Cómo se utiliza un lenguaje, una palabra, para darle una connotación negativa, acusarte y inhibir tu capacidad de expresión? Entonces ahora los hermanos andan asustados y ya no quieren decir, no, yo creo en las tres personas, sí, yo creo en la Trinidad, en la doctrina de la Trinidad. Les da miedo porque se sienten católicos. No, la doctrina de la Trinidad no es católica. No es católica. Es bíblica. Es bíblica. La palabra Trinidad no es una palabra bíblica, pero lo que quiere describir la palabra Trinidad sí es bíblico. ¿Ok? Otra vez explico. La palabra Trinidad no es bíblica, como tampoco es bíblica la palabra dual, cuádruple, triple. ¿Ok? No es bíblico, monoteísta, politeísta, exégesis, homilética, semántica, cristología, escatología. Esas palabras no son bíblicas. Pero ¿qué quieren describir? Es lenguaje que quiere describir una realidad bíblica. La palabra cristología no está en la Biblia. Pero ¿qué quiere describir ese concepto? ¿Verdad? Una verdad bíblica. Todo lo que tiene relación con Jesús, su vida y obra y su ministerio. Escatología quiere describir los eventos de los últimos días. La palabra logía, escatom y todas estas palabras provienen del mundo griego, porque fue la cultura que influenció en aquellos días y en aquel entonces y con las cuales se desarrolló todos los sistemas de estudio, todos los eruditos tuvieron que estudiar esos idiomas porque era el idioma dominante en la época post-resurrección de Cristo.
Los apóstoles escribieron en griego, koiné, el griego común, el griego vulgar. Por lo tanto, para nosotros, del punto de vista cultural, es importante conocer el origen de las palabras. ¿Ok? No solamente el griego, palabras griegas fueron usadas para describir realidades bíblicas, sino que también fueron usadas, por ejemplo, palabras latinas. Ahora, ¿por qué el griego y por qué el latín? Porque fueron idiomas clásicos, idiomas antiguos, en los cuales se escribía, en los cuales se desarrollaban las teorías y los estudios y los análisis. Eran los idiomas antiguos que se desarrollaron y en los cuales se desarrolló toda la literatura. ¿Okay? No estaba el inglés, no estaba el portugués. Los apóstoles no escribieron en portugués, en inglés, en alemán, porque no eran los idiomas. El contexto cultural y la providencia de Dios permitieron que las verdades de la palabra de Dios se desarrollaran en ciertos idiomas. Y esos fueron el hebreo primero, luego el griego y después el latín. Y por eso los eruditos, los estudiosos de la palabra de Dios, los cristianos estudiosos, piadosos, hombres de Dios, estudiaron las verdades de la palabra de Dios en el idioma y con la gramática y con los conceptos de ese entonces. ¿Ok? Ahora, quiero ubicarlo en el contexto histórico. Cuando cobró auge este tema de la deidad, ¿verdad? Pues el mundo cristiano de entonces, estamos hablando de fines del siglo I, siglo II, bueno, las herejías han estado presentes desde que se fundó la iglesia cristiana, ¿vale? Digamos eso, ¿verdad? Pero el auge, el fuerte del conflicto teológico que tiene que ver con la deidad, ¿verdad? Con la divinidad o con la naturaleza de Dios, tiene su efervescencia a fines del siglo I, siglo II, siglo III. ¿Okay? Y así para adelante. O sea, cada generación se levantaban nuevas controversias que tenían que ver con la naturaleza de Dios. Ahora, ¿por qué se levantaban estos conflictos? Porque es un tema que la mente humana no se le ha dado la capacidad espiritual de resolver. Por lo tanto, al llegar a cierto límite, y ese límite está designado por la revelación, por la palabra de Dios, ciertas personas han querido traspasar ese límite. O sea, no se conforman con lo que la Biblia nos revela respecto a la naturaleza de Dios, quieren ir más allá. Y al querer ir más allá, comienzan a elucubrar o a desarrollar teorías. De ahí el famoso Arrio, ¿verdad? Y todos estos herejes que se levantaron con proposiciones para dar respuesta al misterio de la naturaleza de Dios, al misterio de la deidad. ¿Ok? Bueno. Cuando se levantaron estas personas, traspasando ese límite de la revelación, queriendo dar respuestas a la naturaleza de Dios, también se levantaron hombres piadosos, cristianos de buen testimonio, para contrarrestar justamente a estas personas. Estas otras personas, totalmente desorientadas teológicamente, pues tuvieron que ser enfrentadas y contrarrestadas por personas que realmente amaban la palabra de Dios. ¿Y qué hicieron estas personas? Comenzaron a enfrentarse con varias corrientes, toda una corriente de pensamientos que derivaban de la filosofía griega. Ojo, no estoy hablando del idioma griego, que no tiene nada que ver con esta controversia. Al contrario, el idioma griego fue un instrumento de Dios para revelar su palabra. Lo que estoy hablando yo es de la filosofía griega. Los distintos pensadores y filósofos griegos y sus distintas tesis y proposiciones comenzaron a infiltrarse en muchas partes en muchos sectores de la iglesia. ¿Y qué hicieron algunos teólogos
o estudioso de las cosas de Dios, eso es teología, el estudio de las cosas de Dios, ¿qué hicieron? Comenzaron a mezclar, a fusionar la filosofía griega, posiciones y conceptos de la filosofía griega con el Evangelio. Y comenzaron a ser muy persuasivos, comenzaron a ser muy atractivos para el oyente. ¿Qué hicieron muchos cristianos piadosos? Dijeron, bueno, vamos a enfrentar esta oleada de herejías en su mismo terreno. Y lo que vamos a hacer va a ser idear una nomenclatura, es decir, idear una serie de conceptos que sean afines con esta oleada para poder entrar en su terreno. ¿Ok? Entonces se fueron creando conceptos y palabras y argumentos para enfrentar la herejía. De ahí deriva la palabra Trinidad. La palabra Trinidad es una palabra que fue adoptada y desarrollada y perfeccionada en el tiempo por varios pensadores cristianos, ¿verdad? Para poder describir lo indescribible. Pongan atención a lo que estoy diciendo, porque estoy picando finito y necesito su atención. El objetivo de los hombres piadosos de Dios al crear la palabra Trinidad era explicar humanamente, conceptualmente, técnicamente, un misterio. Porque la Biblia nos describe las tres personas de la deidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está claramente descrito en la Biblia. Solo que la Biblia usa la palabra divinidad o deidad. Esas dos palabras son bíblicas. ¿Ok? Ok, bueno. Del punto de vista científico, del punto de vista técnico, del punto de vista pedagógico, del punto de vista teológico, se adoptó la palabra Trinidad para equipararse con el mundo hereje y darle batalla. El mundo hereje, los movimientos heréticos, cuestionaban grandemente los conceptos bíblicos. Y los hombres cristianos y piadosos dijeron, vamos a entrar en su terreno. Ahora, esta decisión tuvo cosas buenas y tuvo cosas malas. Es verdad, porque no era necesario inmiscuirse en el mundo de la filosofía para dar batalla a la herejía. Pero bueno, ¿qué se hizo? Dentro de toda esta estrategia para enfrentar al mundo pagano que cuestionaba y ponía en duda constantemente la palabra de Dios, se creó una serie de conceptos y palabras para describir misterios bíblicos. Y entre ellos está la palabra Trinidad, o en latín Trinitas, ¿vale? La palabra Trinidad lo que quiere hacer simplemente es describir a tres personas distintas, pero de una misma sustancia. No tres dioses. No. Los cristianos creemos en un solo Dios. ¿Ok? En un solo Dios. Pero también creemos en tres personas. Y sin embargo siguen siendo un solo Dios. No tres dioses. ¿Vale? Entonces, los herejes y los paganos acusaban a los cristianos efectivamente de politeístas, de paganismo. Y nos inventaban un montón de acusaciones equivocadas y falsas. Y para poder entrar en la argumentación, pues entra la palabra Trinidad. A ver, en resumen, la palabra Trinidad lo que quiere explicar es la divinidad o deidad. Cuando usamos la palabra Trinidad, el cristiano, cuando usa la palabra Trinidad, lo que quiere dar a entender con esa palabra es que creemos en tres personas, un Dios. Vuelvo a repetir lo que le dije al principio. El Hijo no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre. Pero cada uno es Dios. ¿Verdad? Nosotros creemos en un solo Dios, pero también creemos en tres personas.
no en tres dioses, en tres personas. Todo esto que estoy hablando lo he desarrollado en los videos anteriores en detalle. Estoy haciendo una especie de repaso, ¿ok? En tres personas. Entonces los cristianos, para describir este misterio, técnicamente, pedagógicamente, usamos la palabra Trinidad. Ahora, ¿qué entiende el hereje cuando nosotros usamos la palabra Trinidad? Nos calumnia y nos dice triteísta. El triteísmo es la creencia en tres dioses distintos. Nosotros no creemos en tres dioses distintos, creemos en tres personas distintas, pero en un solo Dios. En un solo Dios. Pero creemos que hay tres personas distintas y sin embargo son Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que el triteísta cree en tres dioses distintos. Nosotros no creemos en tres dioses distintos. Creemos en tres personas, pero de una misma sustancia, propósito, ser. ¿Ok? Algunos, al tratar de hacer comprensible esta verdad, solo han logrado negarla. Normalmente sucede una de las siguientes cosas. Yo voy a describir algunas de las cosas que están sucediendo en el mundo religioso y ustedes seguramente se han encontrado con esto. Algunos, conscientes de que la Biblia enseña que Dios son tres personas, han terminado por negar que Dios sea uno. Lo que acabo de explicar. Cuando tú le dices, no, yo creo en las tres personas. Ah, entonces te dice, tú crees en tres dioses. No, yo sigo creyendo en un Dios. Pero son tres personas. ¿Se dan cuenta que para el cristiano era sumamente difícil explicarle esto a un pagano? Porque el pagano, cuando tú le decías, creo en tres personas, inmediatamente, él, ¿cómo interpretaba eso? Tres dioses. Y te acusaba de triteísta, de creer en tres dioses. Y el cristiano le respondía, yo no creo en tres dioses, creo en un solo Dios. Pero entonces, ¿cómo decía el pagano? ¿Cómo crees en un Dios pero dice que son tres? Díganme ustedes cómo el cristiano le explicaba eso. ¿Ok? Ok. La palabra Trinidad no describe ni quiere decir tres dioses. La palabra Trinidad para el cristiano quiere decir tres personas. Y la palabra Trinidad viene de trino, que es tres. Así de sencillo, no tiene ningún misterio pagano esto. Es una palabra. Trino, tres, eso es todo, tres. ¿Pero tres qué? ¿Tres dioses? No, tres personas. ¿Pero cómo lo entendía el pagano? Ah, ustedes creen en tres dioses. Eso es calumnia. ¿Ok? Así que vamos aclarando eso. Nos quieren meter miedo con la palabra Trinidad. Y eso no es así. Cuando yo uso la palabra Trinidad, estoy diciendo creo en un Dios, pero también creo en tres personas, no en tres dioses. Y ya bíblicamente vamos a ir viendo la diferencia, ¿vale? Bueno, entonces algunos conscientes de que la Biblia enseña de las tres personas de la deidad, han terminado por negar que Dios sea uno. Han caído en la trampa de pensar que las tres personas son tres seres divinos separados. En otras palabras, se han convertido en triteístas, los que creen en tres dioses, ¿vale? Los que usan la palabra Trinidad para atacarnos, en el fondo nos están queriendo decir triteístas, que creemos en tres dioses distintos, igual que la Trinidad pagana. Por ejemplo, la Trinidad pagana sería egipcia, la Trinidad babilónica, la Trinidad asiria, la Trinidad, etc. Bueno, esas son verdaderas falsas trinidades.
porque son tres dioses distintos. Nosotros cuando usamos la palabra Trinidad no la usamos en el sentido que la usa el asirio, que la usa el egipcio. No, cuando usamos la palabra Trinidad simplemente estamos diciendo tres. Ellos, cuando usan si es que usaron la palabra Trinidad, también querían decir tres. Porque la palabra no tiene nada de malo. Tres, Trinidad, trino, no tiene nada de malo. Simplemente describe tres. Pero ¿cómo la entienden ellos? Tres dioses. ¿Cómo la entendemos nosotros? Tres personas. Pero el cristiano cree en un solo Dios. ¿Se están dando cuenta un poquito del uso de la palabra? Por lo tanto, las personas que nos acusan a nosotros de triteístas o de trinitarios, como si la palabra trinitario fuera mala, en el fondo nos están calumniando, nos están diciendo ustedes creen en tres dioses. Por lo tanto, ellos nos están diciendo a nosotros que somos paganos. O sea, ellos están pensando no como cristianos, están pensando como paganos. Y nos comparan con la falsa trinidad egipcia, cuando no tiene nada que ver. Yo no sé si más o menos me están entendiendo un poco es todo una melcocha de uso de palabras, nada más. Y nos quieren traumar con la palabra Trinidad. ¿Ok? Entonces cuando usted chatea y usa en el Facebook o en el WhatsApp la palabra Trinidad, automáticamente aparece un hermanito diciendo esos paganos de Babilonia, eso viene de Roma. Bueno, yo no sé, hay que decirle, no sé, hermano, usted qué entiende por Trinidad. Porque si usted entiende por Trinidad lo que creen los paganos, bueno, yo no soy esa clase de trinitario. Yo soy un trinitario bíblico. Yo creo en tres personas, no en tres dioses. ¿Ok? Ok. Otros, conscientes de que la Biblia enseña que Dios es uno, han negado la deidad del Hijo y la deidad del Espíritu Santo. Ese es otro extremo. Hay unos que dicen, no, yo creo en un solo Dios, pero le restan la divinidad, le quitan la divinidad al Hijo y la divinidad al Espíritu Santo. ¿Ok? Eso pasa, por ejemplo, con los testigos de Jehová, los arrianos, por ejemplo. Dicen, no, si nosotros creemos en Jesucristo, pero no creemos que sea Dios, ¿verdad? Entonces, creen que Dios es uno, pero le restan la divinidad a Jesús y al Espíritu Santo. O sea, en otro extremo. Estas personas han rehusado aceptar a estas dos personas como Dios. Esto los deja con una sola persona divina, que es el único ser divino. En el caso de los testigos de Jehová, dicen, no, nosotros solamente queremos Jehová Dios, porque para ellos hay un solo Dios. Jesucristo no es Dios, y el Espíritu Santo no es Dios. Y esos son los famosos arrianos, ¿verdad? O también se les llama unitarios. Unitarios son aquellos que dicen, no, yo creo en un solo Dios, pero no creen que Jesús sea Dios ni que el Espíritu Santo sea Dios. Solamente Dios el Padre es Dios. Eso se les llama unitarios o arrianos. ¿Ok? Ok. Otros, también conscientes de que la Biblia enseña que Dios es uno, han pensado que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una misma persona. ¿Notaron que otra vez aquí hay otra manera equivocada de entender las cosas? Creen que la deidad no son tres personas, sino que esos tres nombres le quitan la personalidad a dos de los tres. ¿Ok? Dice aquí, dicen que no hay más que un ser divino, que aparece en diferentes ocasiones y de diferentes maneras o modos. A eso se les llama los modalistas. ¿Han escuchado ustedes eso? Los modalistas, ¿verdad? Que dicen que hay un solo ser divino y que el Hijo y el Espíritu Santo son manifestaciones de ese ser divino. Son modos de manifestarse. Son modos o maneras
distintas formas en que este único ser divino se manifiesta. Entonces le llaman los modalistas. ¿Por qué? Porque dicen que este solo ser divino se manifiesta en distintos modos. ¿Okay? Entonces se llaman los modalistas. Ese es otro enredo más. ¿Okay? Ellos dicen que los nombres del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo describen sencillamente los diferentes aspectos o funciones de esa una persona divina. Es como cuando alguien explica equivocadamente la Trinidad y dice, no. Dios, a ver, por ejemplo, dicen, tú eres padre, pero también eres hijo y también eres nieto. ¿No has escuchado? Que una misma persona cumple varias funciones. Yo soy esposo, pero también soy hijo, pero también soy abuelo, si es que mis hijos tienen hijos. Entonces, yo mismo cumplo varias funciones. Eso creen algunos herejes, que un solo ser divino puede cumplir varias funciones, varios modos, se manifiesta de varios modos. Esos son los modalistas. ¿Okay? Ahora, si nosotros como cristianos normales, por decirlo así, hemos creído la enseñanza de la deidad o la Trinidad, tal cual como la enseña la Escritura, ojo, estoy usando la palabra Trinidad, pero como ya dije, cuando yo uso la palabra Trinidad, ustedes no creen que yo soy pagano. Ustedes entienden por Trinidad, cuando yo lo uso, la deidad o divinidad bíblica. ¿Okay? Ahora, si tú no quieres usar la palabra Trinidad porque tú eres súper estricto y súper, y no quieres usar ninguna palabra que no esté en la Escritura, que es un extremismo, ¿verdad? Porque si no, no tendríamos que usar nunca la palabra teología, ¿verdad? U otras palabras que son de normal uso para describir verdades bíblicas, no tendríamos que usar ninguna, ¿verdad? Bueno, si tú te sientes incómodo con la palabra Trinidad porque ya te traumaron, tampoco no tiene nada de malo. Puedes decir deidad o divinidad, no tiene nada de malo. Pero tampoco condenes al que usa la palabra Trinidad. Porque el que usa la palabra Trinidad simplemente quiere decir tres personas, no tres dioses. Entonces, la raíz de este enredo en que nos quieren meter, o esta confusión en que nos quieren meter los herejes, radica en su obsesión que tienen por la palabra Trinidad. Están tan obsesionados con la palabra Trinidad que se fanatizan, simplemente se fanatizan. Ok, entonces a lo largo de todos los estudios que hemos llevado a cabo, que son 13 videos con este 14, hemos visto que cada una de las tres personas es Dios. Eso lo hemos probado bíblicamente en los 13 videos que ya hemos desarrollado. Pero al mismo tiempo que subrayamos este hecho, debemos continuar destacando que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos entre sí. ¿Ok? Ok. Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son los nombres de una misma persona que aparecen en diferentes formas y ocasiones. ¿Van captando lo que estoy diciendo? Los títulos Padre, Hijo y Espíritu Santo no son los nombres de una misma persona y que aparecen en distintas formas. A ver, lo voy a explicar con manzana. Este es Dios. Pero este Dios, verdadero, nuestro Dios, su nombre no es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese no es un nombre. No. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo describe a tres personas distintas. Padre, Hijo y Espíritu Santo no es un nombre para este único Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo describen a tres personas. Si ustedes buscan en San Juan capítulo 12, versículo 28, vamos para allá. Y ahora comenzamos ya a meternos en la Biblia. Vamos a meternos en la Biblia.
En San Juan, que es un libro, es la carta por excelencia donde nos habla de las tres personas de la deidad. En San Juan capítulo 12, vamos a buscar allá. San Juan capítulo 12, versículo 28, dice así: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vi una voz del cielo. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Ya? ¿Qué quiero explicar con este texto? Quiero empezar a explicar con este texto que son personas distintas. Cuando nosotros hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, estamos hablando de tres personas distintas. Entonces acá dice, Padre, glorifica tu nombre. Padre. Padre es un nombre. Padre. Glorifica tu nombre. ¿Ok? Si tú vas a San Juan 17, ahí mismo más adelantito, San Juan 17:4, dice así, San Juan 17:4. Son palabras de Jesús ahora. Palabras de Jesús. Yo te he glorificado en la tierra. Nota, Jesús dice yo. Te he. Está hablando de otro. No está hablando del mismo. Él no está diciendo yo me he glorificado. No. Él está diciendo yo te he. Está hablando de otro. ¿Y a quién le está hablando ahí? Al Padre. Ese es otro, distinto, es una persona distinta. La palabra Padre no se le aplica a una cosa, se le aplica a una persona. Cuando aquí Jesús habla, estoy en San Juan 17:4, no está hablando una cosa, está hablando una persona. Por lo tanto, estamos hablando de dos personas. Una le habla a la otra. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra. Claro, con el buen testimonio, Jesús glorificó al Padre. He acabado la obra que me diste. Que me diste. Te le está diciendo a otro que me diste. Que hiciese. ¿Okay? Si vamos a Hechos 13:2. Hechos 13:2. Hechos 13:2. Dice, ministrando estos al Señor y ayudando, dijo, una mesa no dice, una cuchara no dice, un computador no dice, hablando como objeto, tangible, sólido, no dice, no hablan, no son seres animados, son seres inanimados. ¿Quién dice? El ser humano. Una persona dice, perdón, no un ser humano, una persona. Cuidado. Y qué bueno que me equivoqué porque quiero aclarar eso también, sobre persona y ser humano. ¿Vale? Porque el Espíritu Santo no era un ser humano en el sentido físico de la palabra, pero sí tenía personalidad. ¿Se entiende? ¿Se entiende? En la divinidad, en la deidad, no es necesario tener un cuerpo físico para ser persona. ¿Se entiende? Y ese es el misterio de las cosas de Dios. ¿Cómo puede haber una persona sin cuerpo físico? ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Nadie lo puede tocar, es como el viento. ¿No dijo Jesús que era como el viento? ¿Verdad? Pero sin embargo, la Biblia lo describe como una persona, tiene personalidad. Y ya estudiamos ese tema, ¿verdad? Que el Espíritu Santo actúa como una persona, pero no tiene cuerpo físico. Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo, es decir, habló, se expresó, dijo, ¿quién? ¿El Padre? No.
¿El Señor Jesús? No. Dice acá el Espíritu Santo. Oye, yo no sé si usted sabe, le enseñaron en el colegio algo de lenguaje castellano, pero cualquier persona que lee, cualquier persona normal, con cierto nivel, con cierto coeficiente intelectual normal, y lee estos 3 versículos que yo acabo de leer, entiende que está hablando de 3 personas distintas. ¿Ok? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que dijo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. O sea, lo que dijo esta persona llamada Espíritu Santo fue audible. Hasta en esas personas. ¿Cómo pueden algunos decir entonces que el Espíritu Santo no es persona? O que no es una persona distinta al Hijo, sino que es el Hijo mismo. ¿No han escuchado ustedes eso? No. El Espíritu Santo no es una persona distinta al Padre y al Hijo, sino que es el Hijo mismo. ¿No han escuchado ustedes eso? Bueno, eso también lo aclaré en videos pasados. Y aclaramos todos esos textos que usan para decir esa mentira. Ok. Sin embargo, estas 3 personas tienen en común una inteligencia, un poder y una voluntad infinitas. Otra prueba de que son 3 personas distintas. ¿Okay? Pero tienen una sola voluntad infinita, poder, inteligencia, propósito. ¿Okay? Son uno en propósito, en amor, en misericordia, en eternidad. Las 3 personas, las 3 tienen todos los atributos de la deidad. Los 3 son todopoderosos, omnipresentes, omnisapientes, todopoderosos. Pero al mismo tiempo son 3 personas distintas. Ese es el misterio. ¿Cómo humanamente explicamos eso? Bueno, se puede explicar, pero siempre y cuando nos limitemos a lo que Dios reveló en su palabra de lo que es la naturaleza de Dios. No podemos traspasar eso. Cuando traspasamos lo que la Biblia nos revela sobre la deidad, comienzan las herejías. Pero si nos apegamos íntegramente a lo que la Biblia describe o nos da a explicar lo que es la deidad, pues claramente lo podemos entender. Así que cuando decimos que son personas distintas, no queremos decir que una esté separada de la otra, como lo está una persona humana de todas las demás. Ellos son un solo Dios. No es que una de las 3 personas se va por ahí, sea por ahí e ignora a las otras y esta otra es otra cosa. No. Son 3 personas, pero ambas están unidas en un mismo ser, una misma sustancia, un mismo propósito, en amor, misericordia y los atributos divinos. Ellos son un solo Dios. Para nosotros, su forma de existir es una sola sustancia, es un profundo misterio. No hay manera de explicarlo. Y aquí vuelvo otra vez a los primeros segundos videos que hice. Yo quisiese darle todas las respuestas respecto a este misterio, este hermoso misterio. Pero no puedo. Porque yo no soy un ser sobrenatural para entrar en los misterios de la naturaleza divina. Las cosas reveladas son para nosotros. Y las secretas Dios las ha mantenido en su sola potestad. ¿Por qué yo quiero traspasar los límites y entrar en los misterios que Dios puso en su sola potestad? Lo cerró con llave. ¿Por qué yo intento entrar con una llave falsa para saber qué hay más allá si no he sido autorizado para eso? Por lo tanto, si tú quieres aprender más sobre la naturaleza de Dios y su deidad,
tenemos que remitirnos a lo que la Biblia nos entrega, o las pistas, o la información que nos da de la deidad. Y con eso nos tiene que bastar. Y la Biblia nos da suficiente información para creer en 3 personas que conforman la deidad. Porque la Biblia nos enseñan esas dos realidades. Que creemos en un solo Dios y también nos describe 3 personas. Esa es una verdad bíblica. Ni caemos en un monoteísmo extremo, ni caemos en un triteísmo. Ninguno de los dos extremos caímos. No, tratamos de conciliar estas dos verdades. Para eso no hay vocabulario humano que pueda describir este misterio. Un Dios, 3 personas. Pero los herejes nos están confundiendo y por un lado se van a un extremo, creen en un solo Dios, pero niegan la divinidad de 2. Y después se van a otro extremo, ¿verdad? Y nos acusan de creer en 3 dioses. No están en el equilibrio. No están en el equilibrio bíblico. ¿Okay? Por lo tanto, a través de la historia, humanamente se han hecho esfuerzos por explicar esta verdad. Un Dios, 3 personas bíblicas. ¿Cómo lo explicamos humanamente? Bueno, parte de esos esfuerzos para explicarlo humanamente es adoptar terminología, vocabulario, semántica, se me fue la palabra, ¿ok? Y parte de ese esfuerzo tiene que ver con la palabra Trinidad. Muchos no podríamos entrar en el mundo de la teología si no hubiese esta nomenclatura, este ramillete de palabras que nos ayudan a entender la palabra de Dios. Como dije antes, la palabra homilía, eucaristía, palabras que le tenemos miedo porque suenan católicas, son palabras griegas. Claro, ¿se las ha apropiado la tradición católica? Sí, es verdad, pero no son palabras católicas, son palabras griegas. ¿Ok? Así que no le tengamos miedo a la palabra Trinidad, es una palabra que quiere decir 3. ¿3 dioses? No, 3 personas. ¿Ok? Y fue adoptada por el cristianismo justamente para explicar didácticamente, pedagógicamente este misterio que es inexplicable. ¿Okay? Bueno, lo único que se nos ha revelado es que los 3 son distintos. Un espíritu, un Señor, es el mismo Dios, pero hay 3 personas distintas. ¿Okay? Si ustedes van a 1 Corintios capítulo 12, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, 1 Corintios capítulo 12, versículo 4, ustedes se dan cuenta que hasta a mí me cuesta explicar esto. ¿Ustedes se dan cuenta cómo yo me esfuerzo en explicarle a ustedes? Porque humanamente no se puede. Por lo tanto, tengo que usar herramientas humanas para poder expresarme, ¿verdad? Y tengo que tomar ejemplos, tengo que tomar símiles para poder explicar este misterio. ¿Ok? 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 6, dice así: porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, ¿verdad? Si el de servicio, en servir, o el que enseña en enseñanza, y el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, hágalo con liberalidad, valga la redundancia, y el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. ¿Ok? Ok.
Entonces, no debemos creer esto simplemente porque es la fe histórica de la iglesia cristiana. Ojo, nosotros no nos basamos en la tradición, nosotros nos basamos en el escrito está. Y desde el punto de vista bíblico, la Biblia nos describe dos verdades. ¿Cuál? Oh Israel, Jehová tu Dios uno es. Pero también nos describe el ministerio del Hijo y también el ministerio del Espíritu Santo. Y también nos describe en toda la Biblia, ya lo hemos visto ya, tres personas divinas que intervienen en la realidad humana. Tres personas. Y estas tres personas han estado desde la eternidad. Siempre han existido esas tres personas. Pero han sido descritas o han cobrado realce más o menos en el relato bíblico en la medida que la voluntad de Dios así lo requiere. ¿Ok? Aparentemente, y por los relatos bíblicos, parece que la tercera persona de la deidad ha tenido una irrupción protagónica en la dispensación cristiana. Pero eso no quiere decir que no estaba presente y no intervino, o no actuó, o no estuvo presente en la época del Antiguo Testamento. ¿Vale? Así que cuidado con eso. Así que no debemos creer que esto es simplemente porque la fe histórica de la iglesia cristiana, no porque la tradición lo dice, no, sino que son hechos bíblicos. Están descritas las tres personas en la escritura, hay que extraerlas de ahí. ¿Ok? Nosotros no creemos en una fe de segunda mano. ¿Ok? Así que vamos a ver ahora las pruebas bíblicas. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ver las pruebas bíblicas. Y yo no sé si voy a alcanzar a terminar hoy día, ¿verdad? Porque tampoco los quiero aburrir a ustedes. Pero vamos a ver las pruebas bíblicas de las tres personas. Y cómo la Biblia nos enseña que existen tres personas distintas. Hace poco una hermana por WhatsApp me envió así un listado donde supuestamente se prueba que solamente hay dos personas. Bueno, yo le voy a leer un montón de textos bíblicos que no citan los ex cristianos, los actuales herejes modernos, donde sí la Biblia enseña que hay tres personas actuando en la realidad humana, ¿vale? Obviamente también hay muchos textos que solamente hablan del Padre y el Hijo, los hay, pero también hay muchos textos que hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esos no son los textos que les gusta tocar a los herejes, ¿verdad? Solamente recopilan lo que habla del Padre y el Hijo. ¿Ok? Ok. Ahora, en el capítulo, en un estudio anterior, en un capítulo anterior que vimos, que estudiamos, vimos que el Señor Jesucristo, el Hijo, es Dios. Yo creo que eso ni siquiera tengo que probarlo ahora. Una, porque lo estudiamos ya, y otra, porque eso es una verdad establecida por la palabra de Dios, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo, el Hijo, es Dios. Y que Él es la perfecta expresión del Padre, ¿verdad? Tampoco creo que hace falta buscar un texto bíblico para probar eso. Ya lo hemos visto ya anteriormente. También se nos ha revelado que Cristo es enviado por el Padre. ¿Estamos claros en eso también, verdad? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Que Cristo, el Mesías, Jesús, procede del Padre. También hay textos bíblicos para eso, ya lo hemos estudiado. Y que también el Hijo vuelve al Padre, que es de donde salió. También hay texto bíblico para eso. El Hijo recibe los mandamientos de su Padre y los cumple, los obedece. El Hijo hace la voluntad del Padre. O sea, ya estamos viendo que aquí hay dos personas distintas. ¿Ok? A Jesús se lo ama. El Padre ama a Jesús.
es amado por Él. Jesús ama al Padre. Jesús se dirige al Padre en oración, utilizando las palabras ti, tú, como también Él lo hace. Cuando el Padre se refiere al Hijo, también le habla tú, ti, ¿okay? Mi Hijo. ¿Okay? También leemos del Padre hablando al Hijo y dirigiéndose a Él como tú y no como yo. O sea, el Padre cuando habla del Hijo también habla como de otro. Tú, mi Hijo. ¿Okay? Y siempre, incluso a veces dando una respuesta audible a una de sus oraciones. Incluso una evidencia de que aquí tenemos dos personas distintas es de que el Padre responde de manera audible al Hijo cuando éste se dirige a Él en oración. Sin embargo, eso no es todo. Si leemos nosotros Juan 14, vamos para allá, Juan capítulo 14, versículo 16. Juan 14, 16 dice: no sea pues vituperado vuestro bien. La palabra vituperado quiere decir insultado, blasfemado. Entonces dice en San Juan 14, 16, no sea pues vituperado vuestro bien. ¿Okay? Vuestro bien. Hablando del Espíritu Santo. Vuestro bien. En el capítulo 16, estoy en Romanos, perdón, hermano. Es San Juan. San Juan 14, 16. San Juan 14, 16. Yo, hablando Jesús, y yo, rogaré al Padre, es decir, a otro distinto de Él, al Padre, y os dará otro consolador. ¿Ustedes ven las tres personas ahí en el 16? O dice, yo me enviaré a mí, o yo me enviaré a mí mismo, o yo me enviaré a yo. No, ahí dice, estoy leyendo Juan 14, 16. Y yo, algunas Biblias vienen en letra rojita, esas están indicando que son palabras de Jesús. Y yo rogaré a otro distinto al Padre, y lo nombra Padre, ya tenemos dos, yo y Padre, coma, y os dará otro distinto a yo, a Jesús, y al Padre. 3. Y más encima le llama consolador, es un nombre para el Espíritu Santo. Ya hemos visto también ese tema, los nombres del Espíritu Santo. ¿Okay? Y ya vimos ya que uno de los nombres del Espíritu Santo es Espíritu de Dios, Espíritu del Padre, Espíritu del Hijo. O sea, la expresión Espíritu de Cristo es un nombre del Espíritu Santo. No es el mismo Cristo. Pero los herejes interpretan esos textos y dicen, a ver, dicen ahí, es el Espíritu de Cristo. Entonces, dicen ellos, es Cristo mismo. No. Ya hemos probado ya bíblicamente que es una expresión que se refiere al Espíritu Santo como persona. ¿Ok? Por lo tanto, ese texto nos aclara eso. ¿Ya? El versículo 26, San Juan 14, 26. San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, o sea, el otro, el Espíritu Santo, a quien el Padre, es decir, otro distinto,
enviará en mi nombre. ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús, el nombre de Cristo. 3 personas descritas por el mismo Señor Jesús. Pero ya hay algunos pseudo teólogos que yo no sé cómo leen eso. De verdad que no sé cómo lo leen eso. O prefieren no leerlo, en realidad. En San Juan capítulo 15, versículo 26, San Juan capítulo 15, versículo 26, dice así, pero cuando, está hablando Jesús, pero cuando venga el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, el otro, a quien yo, Jesús, os enviaré del Padre, el otro. ¿Cuántos hay ahí? Él, o sea, el Espíritu Santo, el Consolador, el otro, dará testimonio acerca de mí. Él dará a conocer, hablará de mí, dará testimonio de mí. Otro, de mí. No yo me daré testimonio a mí mismo. No, él, el otro, dará testimonio de mí. Jesús pide el Espíritu Santo del Padre, el Padre lo envía, el Hijo lo otorga. San Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. San Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿notaron eso? Ese es otro nombre para el Consolador, el Espíritu Santo o el otro. ¿Qué otro nombre recibe dentro de los muchos nombres que tiene? Espíritu de verdad. Y así como se le llama Espíritu de verdad, también se le llama Espíritu de Cristo. Pero no es Cristo mismo, es otro. Pero los herejes nos quieren confundir con el nombre Espíritu de Cristo y nos dicen, es Cristo mismo. No, la expresión Espíritu de Cristo es un nombre más, una expresión más para describir no a Jesús, sino al Espíritu Santo, al otro, distinto del Hijo y distinto del Padre. Dije San Juan capítulo 16, versículos del 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él se le aplica a una persona. Él, como si fuese una persona. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará, noten que este otro, el Espíritu de verdad, el Consolador, hablará. Eso lo hace una persona. No hablará por su propia cuenta. ¿Por qué no hablará por su propia cuenta? Interesante expresión. Si nosotros reflexionamos respecto a estas expresiones bíblicas, podemos desarticular las argucias de los herejes. Usen la lógica un poquito. ¿Por qué dice ahí? Porque no hablará por su propia cuenta. El Espíritu Santo es una persona, distinta al Hijo y distinta al Padre. Pero dijimos que ambos están unidos en un mismo propósito, en amor, misericordia, el mismo sentir, una sola sustancia. ¿Ok? La única manera que el Espíritu Santo hable lo que Él quiere y haga lo que Él quiere sin tomarle parecer al Padre y al Hijo es de que sea un Dios distinto al Padre y al Hijo.
Pero como no estamos hablando de tres dioses, sino de tres personas, ¿verdad? Pero con un mismo propósito, pues ninguna de ellas se puede independizar de la otra y hacer lo que se le da la gana y contradecir lo que dice la otra, y a mí se me ocurrió y a pesar de lo que tú dices no te voy a hacer caso. No, eso podría suceder si hay tres dioses distintos, pero estas tres personas no son tres dioses distintos. Por ejemplo, la Trinidad pagana, por ejemplo egipcia, son tres dioses distintos. Por lo tanto, Horus, si se le da la gana hacer algo, no le toma parecer a Isis, a su madre, ¿verdad? Y aprovechando de que dije Trinidad pagana, en la Trinidad pagana siempre hay una figura femenina, hay una madre. Los cristianos, para empezar, no creemos en tres dioses, creemos en tres personas. Y no creemos que nuestro Dios sea femenino. En la escritura no se le describe con género femenino. La escritura tampoco lo describe con género femenino. Y aunque creyésemos supuestamente en tres dioses, ninguno es femenino. ¿Se dan cuenta los enredos de lo que nos están metiendo? ¿Ok? Ahora, vuelvo al texto. San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él, persona, os guiará a toda la verdad. Ahora, para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, ¿de dónde saca el Espíritu Santo la verdad? ¿De dónde la saca? ¿Se la inventa Él? ¿O esa verdad está de acuerdo con la verdad que habló el Hijo? Y está de acuerdo con la verdad del Padre. ¿Es la misma verdad? Sí. Es el mismo discurso, por decirlo así. No hay contradicción entre ellos, no hay peleas entre ellos. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos llevará toda la verdad. ¿Qué verdad? La misma verdad que reveló y predicó nuestro Señor Jesucristo. Porque el Espíritu Santo va a confirmar lo que el Hijo nos ha hablado. Y después dice, porque no hablará de su propia cuenta. ¿Notaron? Porque para hablar de su propia cuenta tendría que ser un Dios distinto. Pero como es el mismo Dios, es un solo Dios, creemos en un solo Dios, pues no puede hablar una cosa distinta. Por eso que dice acá, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. ¿Que oyere de dónde? Del Hijo y del Padre. ¿Ok? Y os hará saber las cosas que habrán de venir. Revelación, ¿verdad? Y eso lo vimos en Hechos de los Apóstoles, como el Espíritu Santo revelaba. ¿Ok? Revelaba. Él, versículo 14, o sea, el Espíritu Santo, Él, el Espíritu Santo, Él como persona, otra persona, Jesucristo, me glorificará. Porque tomará de lo mío. Él tomará de lo mío. Dos personas. Espíritu Santo y Jesucristo. Él, el Consolador, el Espíritu de verdad, Él tomará de lo mío. Otra persona. Él tomará de lo mío. Jesús está hablando de otro. Está describiendo a otro. ¿Ok? Él me glorificará porque tomará de lo mío y Él os lo hará saber. ¿Cómo?
¿Cómo el Espíritu Santo nos hará saber? ¿Recuerdan ese texto de... no me acuerdo dónde está ahora? Bueno, Joel. Y en los últimos días los jóvenes profetizarán y los ancianos tendrán sueños. Hay 1000 maneras en que Dios puede revelar su verdad. Por eso que acá dice, os lo hará saber. Puede hacerse audible en un sueño, quién sabe. Todo lo que tiene el Padre, dice Jesús, ahora está nombrando al otro. Todo lo que tiene el Padre, aquí ya no está hablando del Consolador, está hablando del Padre. ¿Se dan cuenta que en todos estos textos están interactuando las 3 personas? ¿De dónde me salen que hay 2 nomás entonces? Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Claro, porque son en un mismo sentido, un mismo propósito, no hay contradicción. Y el Espíritu Santo también habla lo que habla el Hijo, y el Hijo lo que le indicó el Padre. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío. ¿Quién tomará de él? De Jesús. El Espíritu Santo. Y os lo hará saber. ¡Qué hermoso! ¿Esto les cuesta tanto analizar a los herejes? El Consolador, el Espíritu Santo, también es distinto del Padre e igualmente distinto del Hijo. Jesús le pide al Padre que lo envíe. El Padre lo envía en el nombre del Hijo. Jesús mismo lo envía del Padre. El Espíritu glorifica al Hijo y toma lo que el Padre le ha dado al Hijo y lo muestra a sus discípulos. En el capítulo del capítulo 1 y casi todo Juan nos describe esta hermosa relación de las 3 personas de la deidad, de estas 3 personas, o trino, de esta relación trinitaria, es decir, de 3 personas, una relación de 3 personas. Eso quiero decir cuando digo relación trinitaria. 3. ¿Okay? Por supuesto que hay otros pasajes donde es evidente que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo son distintos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando el famoso relato del bautismo del Señor Jesús, ya lo hemos estudiado, lo vamos a repetir otra vez, ¿verdad? Eso está clarito como el agua, descrito bíblicamente la relación de las 3 personas de la deidad o trinidad bíblica. No pueden argumentar que eso está agregado de la Biblia, que está alterado, ¿verdad? Porque cuando no hay salida, le inventan que está agregado y que no sé qué, ¿verdad? Que los copistas, ¿ok? Ok. Si ustedes... y por supuesto que algunos citan Mateo 28, ¿verdad? La fórmula bautismal. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Veis? Los herejes dicen, no, pero ese texto fue agregado. Bueno, supongamos que tienen razón y ese texto fue agregado. ¿Okay? Y que es falso ese texto. ¿Y qué pasa con todo el resto que acabo de leer? ¿También hay que anularlo? Aunque no existiese la fórmula bautismal de Mateo 28, versículo 19, el resto de la Biblia nos sigue hablando de la hermosa relación de las 3 personas de la deidad. Por eso yo creo en la Trinidad, yo creo en las 3 personas de la deidad o divinidad. Creo en 3 personas. Y por eso uso la palabra Trinidad con total libertad y sin complejos. Ahora, lo que crean los paganos cuando yo digo Trinidad me tiene sin cuidado, que ellos crean que yo soy triteísta y egipcio, babilónico y romano y que crean lo que crean. Porque ellos tienen una distorsión con la palabra Trinidad y una obsesión con la palabra Trinidad. Los cristianos no tenemos ningún complejo con eso, porque al decir Trinidad, lo que queremos decir es 3 personas. Y son 3 personas descritas en la Escritura.
Punto. Eso es tan sencillo. Pero ellos hacen una tormenta de un vaso de agua. Y vamos terminando ya, porque solamente ya los tengo aburridos de querer ir a dormir, ¿verdad? Así que vamos con el último texto en 2 de Corintios 13:14. Último texto, 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14 dice... Ay, no, me equivoqué. Este es 1 de Corintios. 2 de Corintios 13:14. 2 de Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, palabras del apóstol Pablo, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué me van a decir ahora? ¿Que este texto lo agregó el copista? ¿Que este texto no pertenece al texto original? ¿Que no estaba en el papiro? ¿Que hay que borrarlo de la Biblia? Yo les recomiendo a ustedes que por favor tómense el tiempo y estudien y escuchen los 13 videos anteriores que he desarrollado, donde explico en detalle todo lo que he hablado hoy día. Yo hoy día hice una especie de repaso, una especie de resumen, pero yo todo esto lo explico en detalle en los 13 videos anteriores. Y explico los argumentos que usan los herejes, los echo abajo y explico bien los textos y las expresiones. Que no nos enreden con sus enredos. Ellos están enredados y nos quieren explicar la Biblia, estando enredados, nos quieren explicar la Biblia y enredarnos a nosotros. Ahora, ¿por qué nos enredan a nosotros? Porque no nos hemos dado el tiempo y la tranquilidad de reflexionar, de meditar en los textos bíblicos. Los leemos así a la rápida, ¿verdad? Y el Padre enviará un consolador y lo leemos así rapidito, no analizamos. Otro tomará de lo mío, os hablará. Todas esas expresiones nos hablan de otro distinto. Es uno que está relatando, en este caso son palabras de Jesús, y él comienza a hablar de otros en relación con él. Y hay armonía en los tres. ¿Ok? Así que no permitamos que nos sigan enredando. Nos quedan, yo creo que alrededor de unos 6 clases más para terminar esta serie, definitivamente. Yo pronostico 6 videos más, pero tal vez nos tome un poquito más. Así que tenemos para unos buenos meses más con este tema. ¿Ok? Así que gracias por acompañarme, gracias a las personas que nos acompañaron a través de Facebook y a través de YouTube. Este video queda en las redes, ustedes pueden compartirlo, difúndanlo. Haré lo posible por transmitir mañana. No estoy seguro, pero puede que terminemos este tema mañana a las 9 de la noche. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Líderes en educación teológica online.